Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Tenemos por delante una contrarréplica muy jugosa hoy, con preguntas muy buenas, especialmente una de ellas. Voy a empezar con esta, de hecho, porque creo que me va a llevar más tiempo explicarla en su integridad y no me llegará porque, a fin de cuentas, el programa dura lo que dura, pero espero que me dé tiempo suficiente como para darle salida, porque es la primera vez que me la hacen en este programa, pero me lo han hecho otras muchas veces cuando yo daba clase de historia económica. Bueno, pero antes de eso os voy a dar el número de WhatsApp del programa, que es el 690 82 7909. Repito, 690 82 7909, con el más 34 delante, si es que el teléfono móvil que tenéis no es español y entonces pues hace falta ponerle el código internacional, pues el código internacional de España es el más 34. Bien, esto es una notita de 1 minuto de duración aproximadamente, segundo arriba, segundo abajo, me la enviáis, yo la pongo en cola. Y bien, y cuando le llega su momento, y a todos les llega su momento, a veces tardan más y a veces tardan menos, ha habido mucho lío en el último mes, como bien sabéis, a cuenta de la historia esta de Cataluña, y se me han amontonado, pero vamos, estoy dando salida ya a mensajes antiguos, que son bastante interesantes porque tratan de temas de fondo, que son los que más me gustan a mí. Muy bien, pues dicho esto, pasamos directos a la contrarréplica. Pues vamos a empezar con ese tema del que os hablaba hace un momentín, hace unos segundos, en la introducción, ese tema controvertido o controversial, como dicen en Argentina y en otros países sudamericanos, que nos pone sobre la mesa Valentín, que es un oyente de Barcelona. Bien, mejor que nos lo cuente él mismo en persona. Partimos de la base en la que en una economía, en general, cuanto más interviene el Estado y cuanto más pesa el Estado, peor funciona. Tenemos ejemplos claros en la historia como el comunismo en Alemania, el comunismo en la URSS, perdón, y el nazismo en Alemania. Pero mi pregunta es, sobre estos dos ejemplos, ¿cómo es que el nazismo, si Hitler no hubiese entrado en guerra, la economía nazi fue como un tiro, Alemania creció muchísimo, cuando el Estado pesaba mucho sobre ella, estaba todo intervenido y eh, se podría asemejar a una economía comunista? Bien, esta pregunta tiene varias capas, su respuesta. La primera de todas y fundamental es, aclararte un concepto que creo que deberías quitarte de la cabeza, o una idea que tienes en la cabeza que no es cierta, y es que la economía nazi tiene dos fases muy bien delimitadas por la guerra, es decir, por el 1 de septiembre del 39, que es cuando Alemania invade Polonia, y a partir de ahí ya entra en una economía de guerra que es parecida pero distinta, es bastante distinta de hecho, y dentro de la propia guerra se pueden hacer más fases de la economía nazi, de la economía de la Alemania de guerra. No es la misma en el año 39 o en el 40, cuando se estaban paseando por Europa con los Panzer de victoria en victoria, a la economía nazi del año 44, cuando se encontraban todos sus ejércitos en retirada y los alemanes estaban muriéndose de hambre y demás. Bien, la parte primera de la economía nazi, la que va del 33 al 39, es decir, la economía nazi en paz, podríamos decirlo así. Es curioso, el régimen nazi tiene 6 años de paz y 6 años de guerra. Bueno, pues la primera parte, la pacífica, no se puede asimilar ni de lejos a una economía comunista. A ver si me entiendes. A Hitler, que hizo muchísimas barrabasadas, no se le pasó por la cabeza en ningún momento, por lo menos en esta fase, desde luego, expropiar o ponerse a expropiar como un loco, ni a colectivizar la tierra, ni a hacer nada por el estilo, ni siquiera creó un ministerio de planificación como el Gosplan, en el que, bueno, pues con planes quinquenales, decidir lo que iba a fabricar cada alemán y qué es lo que iba a consumir en los siguientes 5 años. No se parece en ese aspecto. Lo que hizo fue intervenirla mucho. Eso sí es cierto y hasta ahí estamos de acuerdo. Además, aunque no estuviésemos de acuerdo, haría igual porque es lo que en definitiva hizo, y la historia es lo que pasó, no lo que nos hubiese gustado que pasase. El hecho es que la intervino un montón, un poco al estilo del New Deal de Roosevelt. De hecho, se suele comparar. Bueno, era la época, los años 30, no fueron los únicos países. Esto algunos
bien, en Estados Unidos, quiero decir, republicanos y demás, dicen, es que Roosevelt copió su New Deal de republicanos desinformados, obviamente. Lo copió de Hitler, no fue al revés, pero que tampoco era original el New Deal de Roosevelt. Estas ideas se presidían ya, aleteaban por encima de los políticos y las emplearon todos los que tuvieron recursos para llevarlas a cabo. Roosevelt los tenía y lo que hizo Hitler fue allegárselos. En Alemania este New Deal se denominó Plan Reinhardt. No confundas o no confundáis con la Operación Reinhardt, que no tiene nada que ver con ella, empezando porque el Plan Reinhardt termina en T, mientras que la Operación Reinhardt, la que salió de la conferencia de Wannsee en 1942 y que consistió en aniquilar a los judíos, fue la famosa solución final, se toma pues unos años más tarde y no tiene nada que ver. Bien, esta se la llamó así el Plan Reinhardt por el secretario de Hacienda, que era un tipo que se llamaba Fritz Reinhardt. Nada más, es el que lo concibió, lo pergeñó y se lo presentó al Führer y parece ser que al Führer le gustó mucho. Hitler nunca supo de economía. Lo que sí lo que sí sabía es a dónde iba. Entonces, bueno, a mí ponme un plan encima de la mesa que consiga que yo dentro de 5, 6 o 7 años pueda estar en guerra y pueda estar invadiendo Europa. Y para eso necesito fabricar muchas armas y para eso necesito tener al menos durante estos años a los alemanes contentos. Pues este Fritz Reinhardt, que sí sabía por lo menos de contabilidad y algo de economía, pues lo que hizo fue adoptar un plan de corte socialdemócrata. Y bien, una cosa que era lo normal en la época. Es más, era ya una continuación de otro plan que había adoptado la República de Weimar un año antes, en el año 32. El plan Reinhardt es del 33, a principios del 34, que se llamaba Plan Papen, el del año 32, justo un año de que llegase Hitler al poder. Pero Reinhardt introdujo algunos elementos nuevos, entre los que se incluía, y esto es fundamental, una de las claves, el repudio de la deuda por reparaciones de guerra. Es decir, Alemania había contraído una deuda muy cuantiosa, por cierto, a raíz de la paz de Versalles, que tenía que liquidarse. Se había hecho una reestructuración de esa deuda durante los años 20, pero aún con todas tenía que seguir pagándola. Hubiera terminado, no sé si los años 80 o 90, es decir, hubiera pasado todo el siglo XX pagando la guerra, pagando el desaguisado de la guerra del 14. Entonces, Hitler lo primero que dio orden es que eso se dejase de pagar, que se repudiase, en una palabra. Parte de su programa. Nosotros no reconocemos Versalles, luego no vamos a devolver lo que franceses e ingleses nos están pidiendo. Bueno, más que devolver era reparar los destrozos que ocasionamos hace unos años y que ocasionó el propio Hitler en persona, porque él había sido también soldado durante la guerra. Había sido un cabo del ejército alemán. Bien, esta primera decisión ya les dejó más dinero en la caja. Dinero que no tienes que devolver, pues dinero que se te queda metido en el bolsillo. Pues a partir de ahí desarrolló un plan muy ambicioso de gasto público, infraestructuras básicamente, pero no solo. Reactivó la industria militar mediante contratos grandísimos. Alemania se había comprometido en Versalles a no aumentar el tamaño de su ejército, pero lo hizo igualmente. Vamos, si decidió no pagar la deuda, os podéis imaginar qué hizo con el resto de los acuerdos. Es decir, para el año 1934, Versalles era puro papel mojado. Todo lo que se había firmado 15 años antes en Versalles ya no les servía absolutamente de nada. La cuestión que muchos se preguntan es, bueno, muy bonito. Reinhardt podía tener las mejores ideas del mundo, pero ¿cómo las financió? ¿Cómo las pagó? Bueno, pues a partir de ahí, de la idea que se le presentó a Hitler, cuando él preguntó, o cualquier otro preguntó, ¿y esto cómo lo pagamos?, básicamente encontraron 3 vías. La primera, con lo que se ahorraba al interrumpir el pago de la deuda. Eso es obvio y eso va de suyo. Eran cantidades generosas de dinero. Esto que estábamos pagando a franceses y a ingleses, pues nos lo quedamos nosotros. Bien, y lo podemos emplear en lo que nos dé la gana. Esa fue la primera y creo que todo el mundo la entiende. La segunda, mediante una cosa llamada letras MEFO. Así, tal cual, MEFO, M-E-F-O, que era el nombre de una empresa. Una empresa que se constituyó, una especie de joint venture, que se diría ahora, una empresa conjunta de las industrias más potentes del país. Bueno, pues estaba la Siemens, estaba Krupp, bueno, todas las grandes del país, industrias pesadas, es decir, grandes fábricas, grandes sociedades industriales. Pues esta MEFO, esta compañía, esta empresa, emitió unos títulos que se llamaron así, letras MEFO, que tenían liquidez inmediata en el Reichsbank, en el Banco Central, en el Banco del Reich. Bien, eso
al nada más emitirse, hizo aflorar mucho ahorro. Y dices, bueno, pero ¿por qué? La gente tenía dinero porque va a comprar una cosa que se puede cambiar por dinero. Bueno, pues porque daban interés a cambio. Es decir, los alemanes, en una palabra, no se fiaban mucho del marco, pero sí de estas grandes industrias. Las veían que fabricaban algo, y más a partir del año 34, cuando se ponen a fabricar al oeste y empiezan a contratar gente. Esto hizo afluir gran cantidad de dinero de verdad, quiero decir, hacia el tejido industrial. Un ejemplo, el alemán compraba letras MEFO, una letra MEFO, y la empresa en cuestión se la devolvía solo cuando obtuviese beneficios con creo que era un 4 o un 5% de interés. Pues no era mal negocio. Si te arrepentías después de comprar la letra MEFO, pues no pasaba nada. En Reichsbank te la convertían de nuevo en marcos. Es decir, era una operación que no tenía riesgos y que todo lo que daba era beneficio, por no hablar de la cuestión puramente ideológica de que estabas apoyando al país, etcétera, que la propaganda además era muy machacona. Las letras MEFO hicieron en gran medida, no en toda, pero en gran medida posible el milagro, entre comillas, ponedlo de milagro, de poner a funcionar la economía. Porque en realidad eso de milagro, incluso poner a funcionar la economía, era una trampa al solitario. Pero bueno, eso te lo explico ahora. La tercera fuente de financiación, la primera era no pagar la deuda, la segunda las letras MEFO, la tercera fue el robo, tan simple y tan prosaico como el robo. El robo a una parte de la población, y ya te imaginas cuál parte fue, los judíos. Cada vez que se les daba un palo o se iban del país, cualquier judío que abandonase el país en el 34, en el 35, cuando todavía podían salir, antes de que se los llevasen a los campos, el Estado se quedaba con todo lo que tenía. El judío se iba con lo opuesto, con lo que pudiese transportar. Y el oro no es precisamente liviano. Muchos se plantaron en los muelles, en Nueva York o en Buenos Aires, con lo que llevaban encima. No se podían permitir, desde luego, ni vender la casa ni nada por el estilo. Estos, además, luego, conforme fueron pasando, una vez se emitieron las leyes de Nuremberg, pues se les fue desposeyendo de todo. Porque los nazis, además de unos enfermos mentales, eran unos ladrones consumados, unos ladrones de padre muy señor mío. En la guerra depredaron un montón de países, todos los que fueron invadiéndolos, además de destrozarlos y de destruirlos completamente, devastarlos, como fue el caso de Polonia, los depredaron a conciencia. Checoslovaquia, en la propia Polonia, Hungría llegaron al final de la guerra, ya en el 44, y se lo llevaron todo. O sea, al final, en los últimos meses estaban dispuestos incluso a vender lotes de judíos, cosa que hicieron sin demasiados problemas. Eso se puede ver en esta película, La lista Schindler, como los nazis eran, sobre todo en ese extremo, en sí eran corruptos, pero ya en el último momento, cuando sabían que la guerra la habían perdido y que tendrían que salir por patas, pues se agarraban a cualquier cosa. Te decía antes que era este plan Reinhardt, era una trampa en el solitario, porque realmente estaban levantando una pirámide o inflando una burbuja. Es decir, la industria empleaba buena parte de ese capital captado mediante las letras MEFO, pero lo empleaba en esencia en gasto bélico. Y el Estado en hacer autopistas por las que no circulaba nadie porque apenas había automóviles. Es el escarabajo, pero el escarabajo se diseñó entonces. No significa que hubiese escarabajos por las carreteras alemanas en el año 37, ni muchísimo menos. Se empezaron a ver después de la guerra, ya con un diseño de antes de la guerra. Es decir, que ese bienestar, el que los alemanes encontraron 3-4 años después de la llegada al poder de Hitler, era temporal y estaba condicionado a que estallase la guerra. Es decir, de no haber provocado el conflicto Hitler en el 39, aquello yo estoy convencido que hubiese reventado en los años 40. No sé cuándo, porque esto es hacer historia ficción, pero vamos, si hubiese caído esa pirámide, ese castillo de naipes, o esa burbuja, elegid la metáfora que más os guste, se hubiese venido abajo. Pero claro, solo duró 6 años. Luego se mantuvo la ilusión, que es que perdura hasta el día de hoy. Te dicen, no, pues que Hitler lo hizo muy bien en materia económica. Bueno, tampoco tuvo tiempo. Si, qué sé yo, en España nos hubiéramos metido en una guerra en el año 2008, pues os aseguro que, bueno, hoy estaríamos buenos, ¿no? Pero todos los excesos previos, con la vivienda, etcétera, los créditos y tal, se hubiesen oscurecido. Oye, pues qué bien se hacían las cosas antes, ¿no? Justo hasta que nos metimos en guerra, era todo estupendo. Claro, luego en el año 2008 ya como nos metimos en guerra y la guerra nos terminó pasando por encima, vamos a ver si podemos volver al año 2006, al año 2005, ¿no? Que era una prosperidad, en cierto modo, engañosa. Bien, pues esto, al final, se me ha ido un poco el tiempo, pero
Ya os lo dejo explicado por si alguno más me viene con la misma historia. No es la primera vez que me lo preguntan y además es curioso porque normalmente la gente te viene con esta historia, por lo general con cierta preocupación, porque se lo han dicho en clase, porque se lo ha comentado un amigo y tal, y no saben realmente cómo responderlo. Pues la respuesta, a grandísimos rasgos, es esta. Adrián, que es un oyente de Hospitalet de Llobregat. Adrián, por cierto, hacía mucho tiempo que no se te oía, se te escuchaba por aquí. Pues Adrián tiene también una pregunta de tipo económico. Quería preguntar qué opinión tienes sobre la reserva fraccionaria, que bueno, es el sistema que utilizan para gestionar los depósitos los bancos, la banca comercial actualmente. Pues mira, Adrián, no tengo una opinión cerrada y concreta. Es decir, conozco bien la tesis de Jesús Huerta de Soto desde hace muchos años y me parece muy razonable para que te voy a engañar. Es decir, es la pura verdad y está muy bien construida y está muy bien hecha. Pero es que también conozco la tesis de los de enfrente, que creo que el que mejor la encarna es Juan Ramón Rayo, y también me parece muy razonable y muy bien hecha. Es decir, no soy un experto en temas monetarios y podría meterme más a fondo, pero, es decir, me interesan, pero me interesan como me interesan muchas cosas. Pero a ver, si me das a elegir entre leer un tratado de teoría monetaria y una biografía de, no sé, Stalin, por ejemplo, pues siempre haré lo segundo. Vamos, los ojos se me van a ir hacia la biografía de Stalin porque me gusta más, porque me parece más agradable, etc. Es decir, que no pienso profundizar mucho en lo que ya sé. Y además, Adrián, no siempre se puede tener opinión de todo, a no ser que estés metido en ese negocio. Y yo no estoy metido en el negocio de la economía monetaria, no soy profesor universitario ni nada por el estilo, ni me dedico a escribir libros. Ambas teorías están muy bien y, bien, ya digo, son razonables, así que quédate con la que más te guste. Muy bien, pues seguimos con Francisco, que es un oyente de Venezuela que está interesado en la guerra cultural. Por favor, coméntame acerca de la guerra cultural, más que todo desde el punto de vista de los socialistas y cómo lograron imponer sus ideas en el mundo entero. Y por favor, si tienes alguna bibliografía acerca del tema y también bibliografía de libros que hablen en contra de esa guerra y cómo anularla, cómo combatirla. El tema este de la guerra cultural está muy de moda ahora, pero la verdad es que siempre se ha librado, vamos, desde el origen de los tiempos, desde que el hombre es hombre, se ha librado la guerra cultural. Los seres humanos somos genes, pero también somos memes, por utilizar la palabra, el término acuñado por Dawkins hace ya 30 años. Es decir, somos las dos cosas, bueno, más, creo que esto lo inventó en los 70, hace ya 40 años. Es decir, somos cuerpo y somos alma, esto lo sabemos desde siempre. Los chamanes de la antigüedad ya hablaban del cuerpo y del alma, ¿no? El hecho es que últimamente se habla más de ella, más concretamente con estos términos. Guerra cultural. Es una guerra que está librándose en la cultura y que acaba de empezar. Y esto es por la cierta prevalencia de las ideas izquierdistas en Occidente, que la tienen, no solo en Venezuela, que por supuesto hayan terminado haciéndose completamente con el país, sino en los Estados Unidos, en toda Europa occidental, en Sudamérica, en todas partes de lo que conocemos como Occidente. Pero es que esto no es de ahora, esto es de hace muchos años. Es decir, los teóricos de la izquierda occidental, desde los años 30 tranquilamente, Gramsci fue uno de ellos, pero no el único, se concentraron en cooptar la educación y los medios de comunicación, es decir, la conciencia de la sociedad. La conciencia de la sociedad a corto plazo, que son los medios, son quienes nos explican el mundo de manera inmediata, y la educación, que es, en definitiva, quien nos explica el mundo a largo plazo, que nos instala el sistema operativo y los medios de comunicación nos van haciendo las actualizaciones. Porque al final es así, es un hecho. Los memes que se distribuyen en la escuela y en la televisión son los suyos, o son mayoritariamente los suyos, quiero decir, los de la izquierda. A mí la verdad es que no se me ocurre otro modo de combatir esto que distribuir mis memes propios e invitar a la gente a practicar el pensamiento crítico. Eso por lo menos a nivel individual. Es decir, duda, caray, duda. Desconfía, sea escéptico. No te creas lo primero que te cuentan. Lee todas las cosas que se te presenten. Y cuando te vengan con una historia, no te la creas, de entrada.
sométela a crítica, en una palabra. Eso, ya digo, a nivel individual no vale, como tú estás hablando. ¿Cómo se combate esto socialmente? Pues a gran escala, si la educación se la arrebatásemos al Estado de sus sucias manos, pues se habría conseguido mucho, porque, en fin, la parte mediática, Internet ha hecho ya buena parte del trabajo, abriendo el abanico de opciones, entre otras cosas. Luego la tecnología para producir contenidos ha bajado muchísimo de precio y con muy poco se puede tener gran impacto en la sociedad. Yo creo que a la vista está, ¿no? Desde youtubers que tienen audiencias millonarias hasta pequeñas páginas que empezaron con muy pocos recursos y muy poca gente y hoy son famosas en todo el mundo. En Estados Unidos hay unas cuantas. Y en España también, que empezaron con muy poquitos medios y se han convertido en referentes de ideas, ¿no? De distribución de ideas. Yo personalmente creo, esto es una opinión personal, obviamente, una apreciación mía, creo que nos encontramos en un momento en el que la izquierda sesentayochista, que es en definitiva donde confluye toda esa idea de la guerra cultural por parte de la izquierda y la proyectan hacia el futuro, hace 50 años, pues ha alcanzado sus últimos objetivos. Y en estos momentos se encuentra, en cierto modo, a la defensiva. De ahí sus locuras. Es decir, hagámonos una pregunta. ¿Qué le queda a la izquierda por pedir? Todas sus causas, o casi todas sus causas, más o menos las han conseguido. Por lo menos en Occidente. Pues la igualdad, el respeto a las minorías, la redistribución masiva de riqueza. En mayor o menor medida se han conseguido. Y vivimos en países que son muy igualitarios. Todas las minorías, por supuesto, están respetadas. Todo. Si trajésemos a alguien de los años 60 o de los años 70 al momento presente, te sorprendería. Cosas que en aquel entonces formaban parte del acervo típico de la izquierda y que hoy son comunes y corrientes y están en los códigos del derecho, vamos, y nos parecen normales o legales. Entonces, ¿qué les queda? Pues eso, en buena medida les quedan las noticias mierder, los excesos ideológicos y la perroflautada general. Y es aquí pues donde aparecen los milenaristas, los psicologistas radicales que dicen que hay que eliminar al ser humano para que el planeta vuelva a la armonía primigenia. Estos hay un montón. O que tenemos que volver a la edad de piedra, o el decrecimiento, bueno, todas estas cosas. Las feministas radicales que aseguran que los hombres no somos necesarios y por lo tanto somos una especie de aberración, un error de la diosa natura y que tenemos que ser aniquilados, etcétera, etcétera. Es decir, estas cosas de las que, bueno, pues nos reímos todos, a otros les preocupan, pero que al final han terminado formando parte de ese mensaje izquierdista. Al final están librando la guerra, en cierto modo, con los milenaristas, con los más locos. Y lo han blindado todo con corrección política, que esta empieza ya hace muchos años. La corrección política no es una cosa tampoco de ahora. Estamos viendo quizá cuando ha chocado la ola contra el dique y nos hemos dado cuenta. Cuando estamos viendo salir la espuma marina por encima del dique. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que no has visto venir la ola, pero ya estaba allí. En fin, bueno, espero que con esto pues te haya quedado más o menos claro, Francisco. Vamos a pasar con el siguiente, que es Alberto de Málaga, que tiene un comentario sobre el tema del Bitcoin y más concretamente sobre la SICO, de la que hablaba yo hace cosa de un mes. Te quería hacer un comentario acerca de lo que has comentado, de que el gobierno chino, de la República Popular de China, ha prohibido las ICOs y ha prohibido los exchanges chinos, que no es lo mismo que prohibir las criptomonedas. Ha prohibido los exchanges, es decir, las casas de intercambio chinas. El comentario es el siguiente, es que lo escuché hace poco y me encantó. Los últimos 10 o 15 años, todas las cosas que el gobierno de la República Popular de China ha prohibido, se ha demostrado de que si hubieses invertido en ellas, te hubieses hecho rico. Es decir, ha prohibido Google, ha prohibido Facebook, ha prohibido YouTube, ahora acaba de prohibir WhatsApp y justo esta semana acaba de prohibir los exchanges y las ICOs. Pues si hubieses invertido en todo lo que ha prohibido de fuera de sus fronteras en los últimos 15 años, hoy seríamos ricos. O sea, que con el gobierno chino hay que actuar como un contrarian investor, creo que se llama así, ¿no? Inversor en contrario. Es decir, hacer lo contrario de lo que el otro haga o en este caso de lo que el otro prohíba.
Pues nada, ahí os dejo la reflexión de Alberto, que como reflexión, la verdad, es que es bastante buena. Pasamos al siguiente. El siguiente es José Antonio, que es de Madrid, y que entra de lleno en un debate que ya se arrastra por 3 meses, creo. Esto empezó no sé si en julio o en agosto. Es el debate sobre la unidad mínima autodeterminable. Yo creo que sí se puede determinar tal unidad territorial, como él creo que sospecha, pero no dice abiertamente, siendo esta el Estado-Nación. Los Estados-Nación constituidos históricamente y supervivientes en la actualidad, y ninguna otra unidad territorial inferior, por múltiples razones que no podrían tener espacio aquí para explicarse, y que las expone magistralmente Ignacio Arroyo en un artículo publicado el pasado 21 de septiembre en El País, titulado Votar es normal. Título irónico, por cierto. A él me remito. Pues ahí queda la opinión de José Antonio, que está muy bien, pero solo una nota. Estados-nación los hay de todos los tamaños posibles, tamaños físicos quiero decir, y también desde el punto de vista demográfico. Es decir, tan Estado-nación es Rusia, que tiene, no sé si son 17 o 18 millones de kilómetros cuadrados, como Estado-nación es Bélgica, que es un país pequeñito. Bueno, Bélgica, me he ido al peor caso, mira, me ha venido a la cabeza, pero ese yo no sé si cuadra como Estado-nación. Portugal o Grecia, países pequeños. Es decir, los hay de países con 3 millones de habitantes y países con la India, con 1.000 millones de habitantes. Por lo tanto, no sé, lo que nos viene a decir José Antonio, es que todo lo que sea salir del statu quo, de lo que hay, es impracticable. Y no lo sé yo, sinceramente. Por lo menos no sé si se ajusta al debate que estamos teniendo. He leído el artículo que nos recomiendas, de Arroyo, y la verdad es que está bien hecho. Lo he estado leyendo, está en El País, por si queréis mirarlo, es del pasado mes de septiembre. Pero aquí Arroyo solo aborda la cuestión desde el punto de vista jurídico, lo cual está bien y es acertado si hablamos de lo que es posible en términos legales. Está ahí bien, lo que pasa es que sería un debate diferente. El debate que nos traemos aquí va un poco más allá. Es decir, ¿cómo de grande necesita ser una comunidad política para secesionarse de otra? Esa sería la pregunta. Es decir, ¿cómo de grande? ¿Cuánta gente necesita? En términos humanos estoy hablando. Es decir, ¿qué recursos precisa? ¿Puede un Estado con 3.000 personas y sin acceso al mar ser viable, ser autodeterminable? ¿Cuál es la unidad mínima? No estamos hablando de cuestiones nacionales. Puede ser que en esa ciudad-estado viva gente de distintas naciones, de distintas lenguas, etc. Como puede ser el caso de Singapur, donde hay como mínimo 3 comunidades nacionales que hablan lenguas diferentes y que han utilizado un poco el inglés como lengua franca y como pegamento. Pero no es ni muchísimo menos Singapur un Estado-nación, ni siquiera una isla-nación. Pero bueno, simplemente es eso, José Antonio. Te digo por si quieres afinar un poco más los argumentos. Y ya para terminar, Alejandro Soto, que es un venezolano también, aunque en este caso Alejandro vive en Montreal, en Canadá, tiene una cuestión sobre el sistema educativo. Yo quería preguntar tu opinión sobre algo que yo pienso que es fundamental, no solo para la sociedad, sino para el acople de los intereses individuales de cada quien con el entorno en el que le toca vivir. Y que yo pienso que el sistema actual le pasa completamente por encima. Y yo hablo del sistema educativo. Yo conozco el sistema educativo venezolano, porque obviamente vengo de él, y pues ahora he visto cómo funciona el de Canadá, y para ser honesto, yo tenía altas expectativas y me encuentro con que es prácticamente lo mismo, ¿no? Mucho esfuerzo en meterte en la cabeza cosas inútiles y poco esfuerzo en intentar identificar tus intereses y que tú mismo seas capaz de explotarlos, ¿no? Que tú mismo busques la información y bueno, eso en general va a hacer que tú seas mejor profesional o mejor lo que sea que te dediques, ¿no? Por lo general yo sé que los sistemas educativos están centralizados, por ende están decididos por políticos. Entonces ahí yo pienso que
radica parte del problema. Entonces, ¿cómo piensas tú que podría cambiarse esto? Sobre todo en un entorno en el que todo cambia sumamente rápido y que la cantidad de información a la cual se tiene acceso es prácticamente ilimitada. ¿Cómo influye esto en la calidad de vida de la sociedad y cómo piensas tú que podemos mejorar esto? Bueno, Alejandro, es que todos los sistemas educativos están calcados el uno del otro. Es la verdad. Da igual casi el país que tomemos, son todos muy parecidos, muy similares. De ahí que no cueste mucho, si a un niño de 10 años le sacas de un colegio en España, colocarle en un colegio en Argentina. Bueno, pues sí que le van a enseñar dónde está el río Paraná y no el río Ebro, pero por lo demás, las asignaturas, el plan de estudios va a ser muy, muy extraordinariamente similar. Quien te dice Argentina, te dice Chile, te dice México, Colombia o incluso, si me voy más lejos, Australia. Es decir, todos son muy parecidos, de ahí que es normal que te hayas encontrado con que los planteamientos del sistema son los mismos, aunque luego en Canadá tengan más dinero para pagar a los profesores, para gastarse en recursos educativos, que quizá, probablemente, entiendo que la educación en Venezuela está más ideologizada por el tipo de gobierno que tiene, es decir, que es menos adoctrinador, pero por lo demás el planteamiento es el mismo. Es decir, es el sistema prusiano del siglo XIX, en el que a los niños se les enseña desde, o más que se les enseña, se les obliga desde pequeños a absorber y a repetir lo que dice el profesor. Quien absorbe un 100% y repite un 100% tiene un 10, sobresaliente. Quien solo consigue repetir un 7, el 70%, un 7, notable. Quien consigue repetir solo el 30%, un 3, insuficiente. Ya está. De ahí que los que mejor parados salgan del sistema educativo pues sean gente tipo Soraya Sáenz de Santa María, que no sé si sabrás quién es, pues la vicepresidenta del gobierno en España, una ampollona, que no hace más que estudiar. Primera en su promoción en Derecho y después se hizo abogada del Estado. En cambio, el hombre más rico del país y uno de los más ricos del mundo, que es Amancio Ortega, no tiene estudios. Luego la educación no prepara para eso, para prosperar en la vida ni en los negocios, prepara para salir primero como abogado del Estado. Es decir, el Estado lo que hace es forma profesionales que luego trabajen para él. Y en eso no lo hace mal del todo. Desde abogados a maestros, pasando por economistas, médicos o ingenieros de obras públicas. Dices, bueno, los economistas también sí. Si veis de qué está formado el temario de economía, es esencialmente cómo llevar, o donde se insiste especialmente, es cómo relacionarse con las leyes, con la contabilidad, con el Estado, con tal. Y ¿por qué no los enseñan a ser empresarios? Porque eso no se puede enseñar. No digamos ya si nos metemos en otro tipo de carreras, tipo la que yo estudié, historia, que es que te preparan para ser maestro del gobierno, para ser profesor. Y en el derecho 3/4 partes de lo mismo. No, pero hay alguna excepción. No la hay. Las excepciones están fuera del sistema educativo, escuelas de negocios, etcétera, más adaptadas al mundo real. Por lo demás, es normal que te encuentres con con estas sorpresas, incluso yéndote a un país tan civilizado como Canadá. La educación es estatal porque está concebida por el Estado para servir al propio Estado. Nada más. En fin, bueno, pues espero que, Alejandro, que te haya quedado más o menos claro, por lo menos mi opinión. Con esto ya terminamos, pero no sin antes daros de nuevo el número, pero esta vez para recordaros que las preguntas de tipo histórico, como esta que traíamos en el programa de hoy, que me ha gustado tanto responder, esta de la economía en la Alemania nazi, que nos preguntaba o que nos traía Valentín, pues estas preguntas van a pasar directas a la contrahistoria. Pero a partir de ahora, os lo digo a vosotros, que sois los que escuchéis la contrarréplica, sois los más preguntones, para que si tenéis una pregunta de corte histórico, la paséis directamente es el mismo número, el mismo sistema de WhatsApp, un minutito, tal cual, pero esta misma pregunta la responderé a partir del próximo programa de la contrahistoria, la responderé ahí, ya no la sacaré de la contrarréplica y así ya de paso aligero un poco este programa de los domingos que suele ir muy cargado, por lo general, incluso me quito algunas preguntas de entre semana y me las puedo llevar tranquilamente al otro programa que a fin de cuentas está especializado solo en hablar de historia. Así que os doy el número, es el 690 82 7909, ya sabéis, con el más 34 delante, y ahí todas las preguntas relacionadas con temas históricos. Muy bien, pues queridos amigos, hasta mañana.